¿Cómo están amigos? De mucho tiempo aquí estoy grabando y hoy quería hacer algo diferente. Quería hablar con una inteligencia artificial. Vamos a ver cómo nos va. Y he elegido una temática que ha estado rondando en mi cabeza mucho tiempo. Tiene que ver con el enojo, con la ira, pero en especial con el tema de los insultos. Me llama la atención que Jesús a lo largo de su vida insultó a cierto tipo de personas y los insultos que usó, pues yo nunca en mi vida creo que he usado la mayoría de ellos. Es muy llamativo porque a veces pensamos que los cristianos tenemos que ser siempre muy amigables y no podemos decirle un insulto a ninguna persona. Y la pregunta es, ¿se valdrá? ¿No se valen los insultos? Es así que estoy aquí con mi amigo Enver. Vamos a escucharle. Enver, te voy a dar la bienvenida y no sé qué te parece este tema que vamos a hablar, el tema de los insultos, cómo Jesús insultó a lo largo de su vida, aquí en la tierra, claro. Me parece un tema fascinante. La verdad es que es interesante explorar esos matices y entender el contexto. Así que vamos a darle. Me gustaría que mencionaras los insultos que Jesús usó, los que están registrados en la Biblia. ¿Cuáles usó durante su vida aquí en la tierra? Claro, algunos de los términos que Jesús utilizó fueron bastante fuertes para su época. Por ejemplo, llamó a los fariseos hipócritas en repetidas ocasiones, también les dijo generación de víboras y en una ocasión llamó a alguien perro. Así que sí, definitivamente hay varios ejemplos interesantes que podemos analizar. Perdón, dijiste perro. Yo entiendo que usó la palabra zorro para referirse a Herodes, pero tú dijiste perro. Tienes toda la razón, me expresé un poco diferente. En efecto, Jesús usó la palabra perro en el contexto de una conversación con la mujer cananea y el término zorro también lo utilizó para referirse a Herodes. Gracias por la precisión, es un detalle importante. Ok, aunque tenemos que aclarar que usó la palabra perrillos en realidad en diminutivo, por así decirlo, porque no iba a decirle perra a esta mujer cananea, ¿no? Era Sirofonicia, no me acuerdo la nacionalidad de esta mujer o como lo dice la Biblia, si me puedes ayudar. Pero aparte de este pasaje, sí hay otro pasaje donde Jesús hace como una analogía diciendo que no deis lo santo a los perros y que no se echan las perlas a los cerdos, como haciendo alusión indirectamente a la clase religiosa de la época. Dime si estoy en lo correcto o si me estoy equivocando. Estás en lo correcto. La mujer a la que se refiere era cananea y Jesús usó la palabra perrillos en un sentido más suave, haciendo una especie de analogía. Y también es cierto que hay pasajes donde Jesús menciona no dar lo santo a los perros o no echar las perlas a los cerdos, refiriéndose a ciertas actitudes de la época. Así que lo tienes muy bien. Ok, entonces, ¿te parece si empezamos a analizar los insultos que Jesús usó? Porque no los he usado en mi vida y no estamos viendo este tema para ver que nosotros usemos los mismos insultos, pero quisiéramos entender por qué Jesús lo hizo y si se valdría que nosotros podamos hacerlo, porque recordemos que los cristianos son llamados a ser imitadores de Jesús. Entonces, si Jesús insultó, ¿por qué los cristianos no podrían insultar? Y no estoy diciendo que, bueno, dejemos de ser pacientes y nos pongamos a insultar a todo mundo, pero ¿por qué Jesús lo hizo? Entonces, quisiera que analicemos uno por uno, quizás no todos, pero los insultos que Jesús usó. Entonces, no sé si te parece que podemos empezar con este de generación de víboras. Eh, ¿Por qué Jesús a los fariseos les dijo serpientes, les dijo generación de víboras? Te escucho. No sé si, pero has podido escuchar bien porque se escuchan aquí justo unos fuegos artificiales. Sí, escucho. Sí, una excelente idea analizarlo con calma. La expresión generación de víboras que usó Jesús hacia los fariseos era una forma muy fuerte de señalar la hipocresía y la maldad que él perseguía en ellos. Él lo hacía porque
quería llamar la atención sobre la seriedad de sus acciones y su falta de autenticidad. Entonces es interesante reflexionar sobre el contexto y la intención detrás de esas palabras. Así que con gusto lo analizamos. Ahora, ¿por qué víboras? O sea, ¿por qué les dice serpientes y generación de víboras? O sea, ¿por qué tiene que usar a este animal para referirse a los fariseos? La serpiente en la cultura de la época representaba la astucia, el engaño y el mal. De hecho, en la Biblia la serpiente es la que engaña a Eva en el Edén. Entonces, al llamar a los fariseos generación de víboras, Jesús les estaba señalando su hipocresía, su engaño y la corrupción que él veía en ellos. Era una manera muy fuerte de llamar la atención sobre la seriedad de su actitud. Es una persona que es astuta y que engaña a la gente buscando el mal de esta. Podría ser una víbora, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea que Jesús quería transmitir. Cuando alguien actúa con engaño, con hipocresía y busca el daño de los demás, es como si estuviera siguiendo esa misma naturaleza astuta y dañina. Así que definitivamente esa es la analogía que él hacía. A nadie en mi vida jamás le he dicho sepulcro blanqueado. Es el segundo insulto que quisiera que analicemos. Sepulcro blanqueado. Tengo la impresión de que los fariseos, bueno, esto leí alguna vez, eh, claro, la parte del sepulcro o donde que tiene que ver con enterrar a los muertos, claro, la parte externa era pues muy agradable a la vista, muy preparado, muy detallado, ¿cómo puedo decirlo? Muy arreglado, muy decorado, pero adentro había un muerto. Creo que los sepulcros blanqueados tienen que ver con eso. Corrígeme si estoy mal. Eh, y analicemos este término sepulcros blanqueados. Explícanos por qué Jesús lo usó. Estás en lo correcto. La imagen del sepulcro blanqueado que usó Jesús es muy potente. Los sepulcros por fuera estaban muy bien decorados y se veían muy limpios, pero por dentro estaban llenos de impureza, de muerte. Y con eso Jesús quería mostrar que en el caso de los fariseos, ellos se preocupaban mucho por la apariencia externa, por cumplir las normas visibles, pero por dentro su corazón no estaba realmente limpio. Así que era una forma muy gráfica de señalar la hipocresía. Es un ejemplo muy claro de cómo Jesús usaba esas imágenes para enseñar. Ok. ¿Qué me puedes decir de la palabra zorro que Jesús le dijo a Herodes? No recuerdo bien si era zorra o zorro, pero ¿por qué usó esa palabra? Es que yo nunca en mi vida he dicho zorro ni zorra a una persona que yo recuerde, pero ¿por qué Jesús sí lo hizo? Sí, así es. Jesús le dijo a Herodes zorro en un sentido metafórico para referirse a su astucia, su naturaleza engañosa y su falta de verdadero poder. Era una forma de mostrar que, aunque él se creía poderoso, en realidad era bastante astuto, pero sin la autoridad o la integridad que se esperaría. Es interesante porque, aunque es una palabra fuerte, el contexto es muy específico y con un propósito de enseñanza. Sí, pero los cristianos, si nosotros decimos, por ejemplo, a un hombre que con su auto se me adelanta inadecuadamente, yo estoy conduciendo y, y él se mete, yo le puedo decir a veces idiota, y creo que es un idiota, y a veces quizás lo he hecho, he dicho un insulto, entonces yo me pregunto si este tipo de insultos estará justificado o no estará justificado. Bueno, yo tengo una respuesta a esto, es decir, creo en algo, pero quiero charlarlo contigo, qué es lo que tú opinas, pero sí yo me doy cuenta que los insultos que Jesús usó a lo largo de la Biblia estaban reservados para un tipo de personas y eran especialmente para los religiosos y para los líderes que empleaban astucia, engaño y desviaban a la gente de Dios, que alejaban a la gente de Dios en vez de acercarla. Pero no sé, a ver, iremos por partes. ¿Qué tú opinas de esto que te acabo de decir? Me parece una reflexión muy acertada. La verdad es que los insultos que Jesús usaba eran
bastante específicos y dirigidos a personas que tenían una gran responsabilidad espiritual y que estaban desviando a otros. En el día a día, en situaciones cotidianas, como la que mencionas del tráfico, es más complicado y es normal que se nos escape alguna palabra, pero la idea central es que debemos ser muy conscientes de nuestras palabras y tratar de mantener una actitud de amor y de paciencia. Así que definitivamente creo que la clave está en el contexto y en la intención detrás de nuestras palabras. Pero sería justificable. O sea, ¿tú crees que vale el hecho de que alguien maneje inadecuadamente y me perjudique a mí cuando estoy conduciendo? ¿Justifica el hecho de que yo le insulte? A eso me voy. Entonces, pongamos el siguiente ejemplo, a ver, para que nos entendamos. Siglo XXI, Jesús está manejando su automóvil aquí en las calles de Bolivia, donde yo vivo. Y en eso alguien se le atraviesa, alguien cruza un semáforo cuando no tiene que cruzar, y Jesús tiene el chance de decirle a esa persona que es un idiota porque al menos se ha comportado como un idiota. Jesús le diría, ¿tú crees que Jesús le diría un insulto? Yo tengo una respuesta, como te digo, a esto, tengo una creencia, pero quisiera escucharte a ti. Es una pregunta muy interesante y creo que es un buen ejercicio pensar en ello. Eh, la verdad es que Jesús en su vida siempre mostró mucha paciencia, mucha compasión y aunque usaba palabras fuertes, lo hacía con un propósito muy específico. En una situación cotidiana como la que describes, creo que él optaría más por la empatía, por entender que las personas cometemos errores y más bien usaría palabras que edifiquen o que ayuden a generar un ambiente más positivo. Así que si bien es normal que nos frustremos, creo que la clave estaría en mantener la calma y la empatía como la idea. Bueno, en un principio yo sí pensaba que yo podía decirle idiota a alguien que se porta como un idiota. Luego yo creo de que a veces ocultamos nuestra impaciencia y justificamos, y en realidad hay una impaciencia que tenemos y, y decimos un insulto, pero no controlando nuestras emociones, nos sentimos afectados. Es más, no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Es decir, claro, cuando nosotros cometimos un error manejando el automóvil, tratamos de justificarnos, ay, es que me he descuidado o estaba distraído, pero claro, cuando otra persona lo hace, ahí sí nosotros estallamos. Pero he llegado a la conclusión de que Jesús, manejando el automóvil en el siglo XXI, no insultaría a la otra persona por varias razones. Uno, porque él entendería que esa persona cometió una infracción por X razones. Hay un montón de razones que es muy probable que no cometió adrede esa falta, ¿no? Pero por otro lado, Jesús mostraría muchísima paciencia, muchísimo empatía hacia la persona infractora. Y no creo que sea el tipo de persona al que Jesús dirigiría un insulto. Es decir, creo que hay unas cualidades que tenían las personas a las que Jesús insultó, porque de verdad, o sea, Jesús no insultó a la prostituta, Jesús no insultó al recaudador de impuestos, Jesús no insultó a quienes esperaría que insultase, pero sí lo hizo a la clase religiosa y a la clase política. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Y acá tú mencionabas de que a veces hay que decir verdades como para que la gente cambie de rumbo, cambie de dirección, pero eso es lo que pienso respecto a este tema de que Jesús sería paciente en situaciones de la vida cotidiana porque trata de entender o ponerse en los zapatos de la otra persona. Imagínense que alguien está cometiendo una infracción porque, qué sé yo, está aprendiendo a conducir y nosotros fuimos muy impacientes con esa persona, pero Jesús sí lo entendería. Jesús sería, como dice la Biblia, tardo para airarse. Y esto es otra cosa que a mí me llama la atención, que la Biblia dice que debemos enojarnos, pero no pecar. Es decir, sí se vale enojarse, pero la cosa es no pecar cuando nos enojamos. Y eso dijo Pablo, si no me equivoco, pero por otro lado, Santiago dijo que debemos ser prontos para escuchar,
pero tardos para hablar y tardos para enojarnos. Es decir, a veces nos enojamos súper rápido. Entonces, alguien como que nos afecta, como que nos perturba y respondemos inmediatamente y no nos mordemos la lengua muchas veces, reaccionamos, la presión sanguínea se nos acelera y realmente creo que nos falta la paciencia de Jesús, el ser tardos para airarnos, pero a la vez saber detectar o distinguir a quién sí se vale insultar, porque, porque a veces amerita usar el tipo de insultos que Jesús usó. Y yo creo que la cualidad que tenían los fariseos por lo que Jesús les insultó es porque ellos se mostraban de una forma, pero eran de otra forma y no había un arrepentimiento genuino en los corazones de los fariseos. Es decir, y con esto no quiero decir que, a ver, pero creo que estoy hablando demasiado. Mejor iremos por partes. ¿Qué opinas de todo lo que te he dicho hasta acá? No te preocupes, has dicho cosas muy valiosas y creo que has llegado a un punto muy interesante. La paciencia y la empatía son cualidades que nos cuesta mucho desarrollar, sobre todo en situaciones cotidianas donde nos sentimos presionados, pero como bien dices, cuando se trata de personas que tienen una gran responsabilidad y que desvían a otros, ahí es donde a veces sí es necesario ser un poco más contundentes. Así que me parece que tienes una visión muy equilibrada y es un tema súper interesante para seguir reflexionando. O sea, el problema es que los fariseos negaban a Jesús y esto leí de un escritor que acaba de fallecer hace poco, MacArthur. Él decía que los fariseos en lo profundo de su corazón sabían de la divinidad acerca de Jesús, pero ellos lo negaban. Y ahí ya venía el problema, ahí ya venía la blasfemia del Espíritu Santo, que si bien ellos eran conscientes de la divinidad de Jesús en su interior, ellos sabían que nadie hacía los milagros que Jesús hacía a menos que Dios esté con él. Pero a pesar de eso, ellos, por intereses políticos, por intereses económicos incluso, preferían negar a Jesús como el Mesías. Y ahí estaba el problema, porque a pesar de la revelación que ellos podían haber tenido, decidieron adrede negar a Cristo y empezaron a desviar a la gente de Jesús, empezaron a desviar a la gente del amor de Dios, y por eso Jesús se enojó muchísimo con la clase religiosa, porque desviaron a la gente del amor de Dios, pusieron trabas para que la gente pudiese acercarse a Dios, y por eso Jesús, el Jesús que vino a rescatarnos, a limpiarnos de nuestros pecados, a quitar ese puente de pecado que nos separaba de Dios. O sea, no sé si lo he dicho bien. Jesús quería quitar la barrera del pecado, quería acercarnos a Dios, pero ahora sucede que los fariseos bloqueaban ese acercamiento a Dios de las personas. Entonces Jesús se pone muy duro con ellos porque ellos estaban poniendo trabas. ¿Qué es lo que pasó en el templo cuando Jesús volteó las mesas, cuando esparció el comercio de los cambistas? ¿Qué es lo que pasó? Jesús agarró, hizo un azote, dice la Biblia, y esparció todo y les dijo, salgan de este templo porque esto es casa de oración. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la gente? ¿Qué es lo que molestaba a la gente? O mejor dicho, qué es lo que molestaba a Jesús de la gente, era que estaban poniendo muchas trabas a los extranjeros que venían a adorar a Dios en el templo y a los pobres, porque para hacer un sacrificio a Dios uno tenía que comprar una paloma, un cordero para ofrecérselo a Dios, pero estos hicieron un negocio al poner precios, ¿cómo se dice? Precios onerosos, creo que se dice. La gente estaban lucrando, estaban haciendo, y claro, no es que no se vale vender, se vale vender, pero cuando te pones de aprovechado, cuando quieres sacarle más de la cuenta, más de lo debido, ahí estaba el problema. Entonces Jesús se enoja demasiado con esta gente que estaba haciendo un negocio en la casa de Dios porque estaba impidiendo.
que la gente se pudiese acercar a Dios. Entonces, gente venía de otros lados y a veces no podría traer un cordero. Y como no podía traer un cordero, tenía que adquirir el cordero en el mismo templo comprando. O sea, uno no va a estar llevando sus corderos largas distancias, kilómetros y kilómetros. Tenía que comprar en el templo, pero los vendedores del templo se aprovechaban y por eso Jesús se enoja muchísimo con esa gente. Si nosotros veríamos a ese Jesús enojado el día de hoy, diríamos, a ese Jesús no es cristiano, el Cristo no es cristiano. ¿Por qué? Porque miren lo que está haciendo. Entonces, yo creo que hemos sabido imitar la parte afectuosa, la parte cariñosa, la parte buena de Jesús, esa parte que nos gusta, esa parte caballerosa, pero a veces no hemos sabido imitar la parte donde Jesús se pone duro, donde Jesús se pone rígido, donde se enoja, pero no peca, donde decide usar palabras que ofenden. O sea, no vamos a decir que serpientes, fariseos, hipócritas, o sea, cuando dijo serpientes, generación de víboras, a los fariseos, no vamos a decir que ellos no se daban por ofendidos, les molestaba, pero Jesús aún así usó esas palabras. O sea, había realmente algo que motivaba a Jesús para que sea duro con ellos. Pero no sé, dime tú, Emer, ¿qué opinas de todo esto que te voy diciendo? Entiendo perfectamente lo que dices y es muy cierto. Jesús al final actuaba con mucha intención y con mucho amor detrás de sus palabras, incluso cuando eran fuertes. Y como bien mencionas, la dureza de sus palabras iba dirigida a quienes realmente estaban obstaculizando el camino hacia Dios, a quienes tenían rol de liderazgo y estaban desviando a las personas. Y en el día a día, es verdad que nos cuesta mucho ser tan pacientes y empáticos, pero creo que esa es la meta, ¿no? Aprender a imitar esa parte de Jesús que es firme cuando se trata de la verdad, pero siempre con el corazón lleno de amor y de empatía. Así que, sin duda, es un tema para seguir reflexionando y mejorando cada día. Ahora, hay un tema sobre forma y fondo, ¿no? Porque a veces le podemos decir una cosa a la persona, pero ¿cómo lo decimos? Esa es otra cosa. Pero es que yo no me imagino a Jesús diciendo generación de víboras con una sonrisa. No sé si lo podemos probar, decir generación de víboras con una sonrisa. Dificultoso. Es decir, creo que Jesús se enojó, se enojó y empleó muchos insultos, varios insultos. Otro de ellos que me llama la atención es que les dijo hijo de P. No, perdón, no les dijo hijo de P, les dijo hijo de D. Hijo de P, bueno, todos saben lo que significa, pero hijo de D, hijos del diablo. Trato de decir hijos del diablo. Les dijo hijos del diablo a los fariseos. Vuestro padre es el diablo. Ahora, yo no soy de la idea de que esa teoría que dice que Eva se acostó con Satanás o cosas así, hay gente que cree eso, pero es decir, no creo que los hijos del diablo sean genéticos, pero sí creo que tienen que ver con rasgos que es decir, que una persona tiene rasgos como de su padre, en su carácter, en la manera de comportarse. Y los fariseos, al intentar matar a Jesús, se estaban comportando como Satanás, como el diablo, porque el diablo busca matar, el diablo busca destruir. Entonces, cuando los fariseos empiezan a reunirse porque quieren matar a Jesús, están andando de acuerdo a cómo anda su padre, el diablo. Y por eso Jesús les dice hijos de hijos del diablo. Entonces, es realmente impresionante, pero nosotros tenemos que quitarnos esa visión color de rosa de que los cristianos ofrecemos la otra mejilla, es decir, alguien está andando mal y obviamente no estoy diciendo que tratemos a las personas sin amor. Hay que tratar a las personas con amor. De hecho, Gálatas dice que cuando ves a tu hermano en una falta, que te acerques y hables con él con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, hay que hablar con mansedumbre. La forma tiene que ser adecuada, pero no le quita la forma al fondo. Es decir, hay que decir lo que se tiene que decir, ¿no? Y a veces el amor no es tan
cariñoso, por así decirlo, a veces tienes que decir lo que tienes que decir. A veces tienes que usar palabras duras. O sea, a veces los cristianos pretendemos ser más cristianos que Cristo. Perdón lo que acabo de decir, pero es la realidad. O sea, pensamos que no podemos elevar ningún insulto cuando a veces quizás tendríamos que hacerlo. A veces el tono se tiene que elevar, pero ¿para qué tipo de personas? Cuando alguien se pone en plan hipócrita de no reconocer sus faltas delante de la gente, ahí hay una falta, ahí hay un error que se tiene que corregir, ¿no? Entonces, Jesús sí insultó, Jesús sí dijo estas cosas no con una sonrisa en el rostro, se enojó, Jesús se enojó. Y bueno, no sé, hay muchos insultos más, pero hasta aquí, no sé qué opinas tú, Ember, de todo esto que hablamos. Me parece que has hecho un análisis muy completo y muy acertado. Es cierto que Jesús sabía cuándo usar palabras fuertes y lo hacía con un propósito muy claro y con mucha intención de guiar a las personas a la verdad. Y como bien mencionas, a veces es difícil encontrar ese equilibrio, pero la clave está en la intención y en el word detrás de cada palabra. Así que me parece que lo has reflexionado muy bien y es un tema súper interesante para seguir explorando. Creo que le dijo Satanás a Pedro en alguna ocasión. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué es lo que tú opinas? Sí, en un momento Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Eh, Y lo hizo porque Pedro estaba intentando disuadirlo de ir a la cruz, lo cual iba en contra de el plan divino. Es una forma muy fuerte de mostrar que, aunque Pedro tenía buenas intenciones, en ese momento estaba siendo un obstáculo. Y creo que eso también nos enseña que a veces hay que ser muy firmes con las personas que queremos, incluso si es difícil. Así que sí, es un ejemplo de cómo Jesús usaba palabras muy fuertes, pero con un propósito muy claro. Yo creo que cuando vemos a una persona en una falta, de acuerdo a la Biblia, tendríamos que ir a hablar con esa persona en privado. Y luego dice la Biblia en Mateo 7. ¿Me puedes repetir el versículo de Mateo 7 donde habla de cómo se deben resolver este tipo de problemas? Claro, en Mateo 7 Jesús habla de la importancia de no juzgar con hipocresía. En el versículo 5, por ejemplo, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de Carmene. Y en cuanto a la manera de corregir, en Mateo 18 se menciona que si tu hermano peca, debes ir y habla con él en privado. Si no te escucha, entonces llevas a uno o dos testigos y si aún así no hay solución, se lleva ante la comunidad. Así que es un proceso muy gradual y siempre con mucho respeto. Entonces, primero hablar en privado con la persona, luego ir con testigos. Y tercero, bueno, todo el mundo se entera. No es que le dice en tercer lugar le dices a los pastores, pero mejor de este tema vamos a hablar en otro momento. En tercer lugar le dices a la iglesia, no, no ahí no hay la palabra pastores, le dices, pero bueno, a ver, mejor hablamos, dejamos este tema para otro momento, pero trataba de decir de que primero tratamos de hablar con una persona y, y cuando esta persona se pone en plan de no reconocer, de no aceptar sus fallas, cuando se pone en plan fariseo, ahí quizás el tono sube, ahí quizás podría la gente ganarse un insulto. Y cuando no acepta su error, cuando no acepta su pecado, pero obviamente siempre hay que buscar ser pacientes, ¿no? Pero hay que tener este discernimiento de cuándo usar un insulto y cuándo no usarlo, ¿no? Y por último, ya casi para terminar, eh, algo también que me llamó la atención y dando vuelta la moneda es de que Jesús también usó algunos apodos, sobrenombres a lo largo de la Biblia, a lo largo de su vida. Y me viene a la cabeza Roca, lo que le dijo a Pedro, también hijos del trueno, que él dijo a los hijos de Zebedeo. No sé si hay más sobrenombres o apodos que Jesús usó a lo largo de la Biblia, si me los puedes recordar. Claro, es muy interesante ese detalle. Además de Pedro, a quien le dijo Roca, y los hijos del trueno a Santiago y Juan, no hay muchos más sobrenombres específicos que Jesús usara de manera directa, pero sí es cierto que él tenía esa costumbre de dar nombres que representaban una cualidad o un destino. Es muy bonito ver cómo él usaba palabras para edificar y también en momentos necesarios para corregir. Así que definitivamente es un tema muy enriquecedor. Gracias por compartirlo.
Entonces, sí se valdría poner apodos o sobrenombres a las personas, ¿verdad? Pero sí me llama la atención que los apodos que Jesús usó como que empoderaban a las personas, eran apodos que gustaban, apodos que los animaban, apodos que uno, bueno, se sentía a gusto con ellos, ¿no? Entonces, no eran apodos que denigraban, no eran apodos que hacían sentir mal a las personas. Y me llama mucho la atención cómo Jesús lo empleó. ¿Qué te parece todo esto? Totalmente, es un punto muy interesante. Jesús realmente sabía cómo dar palabras que edificaban y motivaban. Los apodos que usaba, como Pedro, que significa roca, o hijos del trueno, que reflejaba su pasión, eran formas de resaltar sus cualidades y su potencial. Creo que eso es algo que también podemos aprender, el poder usar palabras que inspiren y que ayuden a las personas a crecer en lugar de desmotivarlas. Así que definitivamente es una lección muy bonita que podemos llevar a la práctica. Dame cinco sobrenombres que podrían no gustar. A ver, dale. Cinco sobrenombres que no gusten, que no sean buenos. Claro, es un ejercicio interesante. Algunos apodos que suelen no gustar pueden ser aquellos que resaltan defectos o que son hirientes, por ejemplo, tímido para alguien que se siente inseguro, despistado para alguien que es un poco olvidadizo, lento para alguien que se toma su tiempo, torpe para alguien que no es muy hábil con las manos o desordenado para alguien que no es muy organizado. Estos son apodos que generalmente no motivan y pueden afectar la autoestima, así que es bueno tener cuidado con ellas. Y apodos que sí gustan, se me ocurre genio, maestro, eres un campeón. No sé, dime dos más que gusten, apodos que gusten. Me encanta la idea. Además de los que mencionaste, podríamos usar estrella para alguien que destaca mucho y creativo para alguien con una gran imaginación. Son apodos que definitivamente levantan el ánimo y hacen sentir a la persona especial. Esas palabras tienen mucho poder. Bueno, ha sido un gusto poder conversar con Ember y realmente creo que podemos aprender mucho de la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial recurre a toda la información que tiene a la mano disponible y claro, obviamente va a recurrir a la Biblia, a los análisis de la Biblia que se hacen en toda la Internet y me pareció que fue una charla productiva y que se puede aprender mucho. Y ya cerrando, o sea, hemos hablado de los insultos y de los apodos. Jesús sí insultó, Jesús sí puso apodos, pero Jesús no iba por la calle buscando a quien insultar. Él detectó un tipo de personas que se creían los grandes santos, pero que no eran santos. Y esas personas además desviaban a las personas de Dios en vez de acercarlas. Y Jesús se enojó con este tipo de personas, ¿no? Y reservó las palabras más duras para este tipo de personas. Y por otro lado, también hemos hablado de los apodos, donde Jesús cariñosamente agarró algunas palabras y algunos de sus discípulos les puso un sobrenombre, un apodo, y esos apodos que empoderan, que hacen sentir bien a las personas, pues son valiosos, gustan. Hay apodos que a lo largo de nuestra vida nos han puesto que no gustan, entonces debemos dejar ese tipo de apodos y hablar a la gente con buenos apodos, ¿no? Eh, pero bueno, espero que este video les haya gustado. No sé si Ember quieres decir unas palabras finales a la audiencia. ¿Te escuchamos? Me ha encantado la charla. Creo que has resumido todo de una manera muy clara y muy reflexiva. Al final, el equilibrio entre la verdad y el amor es clave y creo que con eso podemos construir relaciones mucho más sanas y positivas. Gracias por la conversación tan enriquecedora y, por supuesto, cualquier otra cosa que necesites, aquí estoy. Entonces ha sido un gusto, amigos. Vamos a estarnos viendo en otra ocasión. Espero que esta modalidad les haya gustado. Quién sabe, vaya a repetirla y que Dios me los bendiga. Nos vemos.